de actas. Soy Samuel, el concejal de Juventud y Memoria de Getafe, micro. Y nada, simplemente quería agradecer a las asociaciones que han hecho posible que estemos presentando aquí este libro, porque este libro nace de unas, como veis, unas conferencias que se hizo para ver qué ocurrió en la parte de la memoria más allá de Madrid, del centro, que siempre se está como muy la memoria de lo que pasa en el centro de Madrid, pero qué pasó más allá, cuando llegaron a los municipios. En noviembre de 2022 fue aquí la primera sesión en Getafe, después San Sebastián de los Reyes fue en octubre de 2023, hace muy poquito, y en octubre de este mismo año pues cerró la tercera sesión en Aranjuez, que se suma. Empezó siendo Getafe y San Sebastián de los Reyes quienes organizaron la primera jornada, ¿verdad, Carmen? Allí estuvieron y al final pues es importante esto de que se vaya creciendo, ya que ahora si hablamos de memoria parece que la palabra clave es la concordia, pues vamos a hablar de la concordia bien, de lo que significa unir estas asociaciones de memoria, de ir más allá, de ir a esta unión entre municipios y conseguir aunar fuerzas y estas jornadas y este libro es una muestra de ello, de lo que se puede conseguir y de la fuerza que han hecho juntando todo, así que yo creo que es muy importante y para hablar de memoria pues también pues son los expertos los que han estado detrás de todo, los que parte de todos los que ha habido, porque ha habido mucha gente en estas jornadas, en estas sesiones, así que yo creo que os voy a dejar con ellos, con Carmen Carrera, Roberto Fernández y Sergio Cuartero, que os van a contar pues un poco cómo surgen las jornadas, el llevarlo a un libro, el trasladarlo y nos hablarán también de la juego. ¿Vamos a contar algo? Algo, pero no lo voy a contar también para que vayáis abriendo boca y que sepáis que en octubre tenemos una excursión a la juez para seguir con ellos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues gracias por tus palabras, concejal. Ahora mismo es el segundo pueblo donde coincido con el concejal de memoria histórica. El primero fue Ceruela, ahí arriba en mi zona, donde yo resido, y ahora aquí en Getafe, por lo cual enhorabuena y espero que hagas muchas cosas, porque la memoria histórica pues, en este país está sobre todo los pueblos, pues está bastante líquida, ¿no? En el sentido de que no hay mucho consolidado y deberíamos, con actos como este, pues, continuar a trabajar sobre esta función social y cultural que España se merece. Bien, pues el tema de las actas, aquí sí, como bien dijiste, se celebraron aquí en Getafe hace 2 años, casi 2 años, y la verdad que el objetivo de estas jornadas era un poco recoger las inquietudes locales que existían en la Comunidad de Madrid. Había muchos investigadores locales, y no lo digo en forma peyorativa, sino todo lo contrario, que trabajaban en su pueblo, trabajaban en la memoria histórica y que, bueno, pues a veces publicaban, a veces no, pero estaban como desperdigados, ¿no? Entonces, uno de los objetivos más importantes de la producción de estas jornadas era reunir un poco las inquietudes de todos estos investigadores que trabajaban desde su perspectiva local y ponerlas, segundo término, ponerlas en común, haciendo una jornada como esta en la cual cada investigador podía ver lo que se estaba haciendo en otra zona de Madrid y ver un poco cómo se trabajaba. Entonces, eso es un poco los primeros objetivos que nos marcamos. Los segundos objetivos que nos interesó destacar fueron la implicación de las asociaciones memorialistas. Las implicaciones de las asociaciones memorialistas ha sido fundamental
De hecho, pues, el esqueleto y el corazón de estas jornadas está en torno a esas asociaciones. Las primeras que habéis citado, las de la de Getafe, de San Sebastián de los Reyes. Las de Getafe son las que organizaron las primeras jornadas, la de San Sebastián, las segundas jornadas, y luego poco a poco se fueron uniendo otras asociaciones, como la de Bustar Viejo para la segunda, la de Chozas para también la segunda, la de Aranjuez, y siguiendo con el símil, pues en las terceras jornadas, pues en principio van a estar organizadas por las asociaciones memorialistas de Aranjuez, que son tres asociaciones, como me está diciendo Carmen, que son varias, pero vamos, yo conozco a Macarena, a Juan y a Matías, son amigos míos y compañeros, por lo cual, pues toda mi alegría para que se haga Aranjuez las próximas jornadas de octubre. El motivo es importante destacar algo que se conoce poco. Se conoce mucho Madrid, capital, lo que es mucho, se conoce bastante. Hay estudios y muy buenos, sobre todo en el ámbito universitario, que se ha dedicado a hacer trabajos sobre la República Civil, la represión en Madrid, capital, pero no se sabe muy poco de una población como Getafe, que está a 15 kilómetros o 10 kilómetros de Madrid. Muy poco. Excepto, evidentemente, todas aquellas personas, investigadores locales que han tenido el coraje de romper el hielo, porque muchas veces tenéis que tener en cuenta que estas personas son vecinos del mismo pueblo, por lo cual muchas veces están muy señalados. En mi caso, en Colmenar Viejo, donde yo resido, pues rápidamente he sido muy señalado. Decía, bueno, este es el que escribe sobre la memoria histórica y tal cual. Bueno, pues eso no le pasa al profesor universitario desde su despacho cuando escribe estas cosas. Pero casi se nota. Seguramente que vosotros tenéis anécdotas y muchas sobre ese tema. Bien, pues lo que quería decir que el libro ya os dirá Carmen que cómo se ha estructurado, quiénes han participado y quién ha financiado, y espero que sea un libro que os interese, aunque siempre será temas locales. A la gente de Getafe evidentemente le interesará los apuntes de Getafe, pero se enterará de lo que estaba pasando en Oceruela o lo que estaba pasando en Soto del Real o en Alcalá, ¿no? Está mi compañero de Alcalá. Bueno, pues eso también importa porque al fin y al cabo somos poblaciones muy cercanas y al fin y al cabo pues, nos debería interesar. Entonces sobre esto pues quería ya daros las gracias y pasar la palabra a mi compañera Carmen. Bueno, yo también quiero dar las gracias a José Luis porque nos haya invitado a esta presentación, que casi se la presento a medio pueblo en el teatro, pero bueno, la verdad es que me parece que estoy pasando esto aquí, ¿no? Bueno, ya se ha dicho que este libro recoge las ponencias, los trabajos que se presentaron en las dos jornadas, en la de Getafe y en la de San Sebastián de los Reyes. Yo, como secretaria de la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, pues he sido un poco la que ha llevado la voz cantante en la organización de esta jornada, y me atreví, ¿os acordáis que cuando estuvimos en Getafe en el año 22, me atreví a pedir una subvención para hacer las segundas jornadas? Y esa subvención pues nos la dieron, nos dieron 3.000 euros, bueno, no nos los han dado todavía, pero nos dieron el 75%. Como sabíamos que lo íbamos a hacer bien, esperamos que los 750 euros que nos quedan nos los den este año, y esto ha sido todo posible gracias a la subvención, como digo, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que en ese momento estaba en el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Ahora está en otro ministerio. Entonces, bueno, realmente el libro ha sido financiado con esta subvención, pero nosotros en el total del proyecto nos hemos gastado 700 euros más. Por eso no nos importa regalar libros a las personas que creamos que estén muy interesadas y a las asociaciones, pero hemos puesto un precio de venta para recuperar
todo el dinero extra que hemos invertido en él. Además, los 750 euros que recibiremos no contamos con ellos, pero los hemos tenido que adelantar. Yo tengo que decir que yo no soy historiadora, entonces cuando me siento en la mesa al lado de personas cuya formación es la historia, pues no esperéis de mí lo mismo que se puede esperar de ellos, porque mi formación es completamente diferente. Pero lo que sí digo es que no creo que tenga menos entusiasmo por descubrir lo que pasó en nuestro entorno que ellos. Y entonces en nuestra asociación hemos echado toda la carne en el asador, gracias a las orientaciones de Roberto, para conocer lo que pasó en nuestro pueblo. Nuestro pueblo, ya os lo hemos contado en las jornadas anteriores, tenía 1.438 habitantes en la época de la guerra. Hoy conocemos 151 consejos de guerra, es decir, más del 10% de la población, independientemente de la edad que tuviera, fuera un bebé o un anciano, una mujer o un hombre, sufrieron un consejo de guerra, y de esos 151 consejos de guerra, 32 fueron fusilados. También otra de las características de nuestro pueblo es que 36 mujeres, de esos 151, 36 consejos de guerra fueron a mujeres. Y eso, como nos dicen los historiadores, no es normal, no es habitual en ningún pueblo del entorno. Todo esto nos hace que nos volquemos más en conocer esa historia. Pero no os voy a contar la historia de Sanse, sino lo que representa el libro. El libro, yo creo que hemos hecho un esfuerzo de edición, lo hemos repasado muchas veces Roberto y yo, para que, bueno, las ponencias de todos los autores estuvieran lo mejor posible. Mejor posible me refiero de edición, no de contenido, o sea, yo no me voy a meter, ¿no? Y el índice es el siguiente. Entonces, en la primera jornada tuvo una conferencia inaugural que se dio aquí por Mirta Núñez Díaz Balar, en el que se trataron las estrategias que siguió el régimen franquista para someter a la población. Entonces hace una relación de todas esas estrategias malvadas para el sometimiento y están recogidas ahí. Y después las ponencias estuvieron distribuidas en 3 grandes grupos o sesiones que fueron Guerra Civil y Represión, Lugares de Memoria y Segunda República. En la primera sesión los trabajos están presentados justo como se presentaron en las jornadas, en el mismo orden, ¿no? Entonces, el primero fue de Manuel Ibáñez Izquierdo, que está ahí, y que nos describió cómo fue la represión franquista en Alcalá de Henares. El trabajo era tan extenso que le pedimos que lo distribuyera en 2, y entonces la primera parte la presentó aquí y la segunda en San Sebastián de los Reyes. Entonces, está recogido en el libro en 2 sitios diferentes. Después tenemos la represión franquista en Móstoles. Hay trabajos que nos relatan cómo fue la represión sobre las mujeres. Hay un trabajo de José Luis Sánchez del Pozo que habla de las mujeres aquí en Getafe. De Getafe no voy a decir mucho porque luego vas a hablar tú. Y luego hay otro de Roberto y mío que recoge toda la represión que sufrieron las mujeres de los pueblos de la Sierra Norte de Madrid. Hay del orden de 20 pueblos, solo tenemos afortunadamente una fusilada, y se dicen los cargos que ocuparon en los distintos corporaciones municipales o son sindicatos o partidos de la zona, y una de ellas llegó a ser alcaldesa, por poco tiempo, pero llegó a ser alcaldesa. Me parece que fue la de Morán Forzal, ¿no? Bueno, y después José María Díaz Retana nos habla de la depuración de los funcionarios durante la guerra en los sitios donde los golpistas ya habían controlado la situación y después en la posguerra. Me parece un trabajo muy interesante, hace especial hincapié en la depuración de correos, de los trabajadores de correos. Pero vamos, el trabajo es muy interesante porque, bueno, pues de alguna manera está dentro del sometimiento de la población, en que vas a la calle, no tienes trabajo, no tienes dónde caerte muerto y o tragas con todo o ya sabes lo que te espera, ¿no? Obligando a la gente, bueno, muchos de ellos fueron presos, algunos fusilados y otros obligados a irse al exilio, porque aquí no tenían el más mínimo futuro, ¿no? En cuanto a los lugares de memoria, Fernando Colmenarejo, que es un arqueólogo de Colmenar Viejo, pues nos habla
del último destacamento penal que hubo no sé si en España, él dice en España, desde luego en Madrid seguro, que estuvo edificando la colonia de Mirasierra, que hoy está en Madrid, pero al principio estaba al lado del pueblo Fuencarral, está en la zona norte, ¿no? Entonces hay muchas curiosidades sobre esto y bueno, pues se desconoce por completo, ¿no? Después también Fernando y Jesús Calero nos hablan de los hallazgos que se han encontrado para hacer el tren, el ferrocarril directo de Burgos a Madrid. Se crearon una serie de destacamentos penales, fundamentalmente eran presos republicanos, pero también había presos comunes, menos, pero había. Y bueno, pues él tiene un libro muy bonito sobre estos destacamentos, pero ahora en este trabajo lo que presentan son todas esas edificaciones que estaban en torno a los destacamentos, pero que permitían que se construyera el destacamento. Entonces tenían zonas de mortero, zonas donde se guardaban las vías y demás, y son pequeños edificios que se están destruyendo por la propia erosión y que de alguna manera había que recuperar o poner en valor, ¿no? Y eso está recogido en ese trabajo. Almudena García Rubio y yo misma presentamos los resultados de la primera campaña de exhumación de las fosas de Colmenar Viejo. Entonces, en ese momento acabábamos de terminar la primera campaña, se hizo la mitad de una fosa y se encontraron 12 restos de los que buscábamos, ¿no? Por cómo estaban, sabemos perfectamente. Y nos comprometimos a presentar el resto de la exhumación en la segunda. No fue posible porque cuando se celebraron las jornadas todavía estábamos haciendo los trabajos de exhumación. Entonces nuestro compromiso público es que a Aranjuez iremos con los resultados completos. El número de exhumados sí que lo sabemos. En total, de los 108 fusilados, hay 18 que están en sepulturas familiares, por lo tanto se buscaban 90 y hemos encontrado 78. Nos faltan 12 que más o menos sabemos dónde están. Después hay un trabajo de José María Real Pingarrón que nos habla de los cementerios de guerra de Getafe. Hay una información muy amplia sobre estos y a mí me parece muy curioso el certificado que presenta de los cuerpos que fueron enviados al Valle de los Caídos, ¿no? A Cuelgamuros, ¿no? Son más de 1.500, o sea que no es ninguna tontería, y el precio que pagaron por ello. Y desde Sebastián Herrero Sagüí nos habla de su abuelo, que pertenecía a una familia realmente acomodada, era secretario de juzgado, ¿no? O juez de paz, era el padre. Se fue recorriendo distintos sitios y terminó en el pueblo Fuencarral. Y bueno, pues terminó elaborando un proyecto para enterrar a los brigadistas internacionales que morían en la guerra. Entonces este hombre sigue su investigación y espera también en Aranjuez podernos presentar nuevos resultados. Es un trabajo también muy interesante. Y en cuanto a la tercera sesión, que es la Segunda República, pues Sergio, que está aquí, y José Luis Sánchez del Pozo nos van a hablar de las corporaciones municipales republicanas en Getafe y el perfil de los miembros que constituyeron estas comisiones municipales. Como va a hablar más extensamente, nada. Y luego Roberto nos hizo una comparación de los partidos políticos y de los sindicatos entre 1931, con la promulgación de la Segunda República, y 1939, cuando finaliza la guerra, en veintitantos pueblos de la zona norte de Madrid. Y creo que también es muy interesante porque es muy diferente de unos pueblos a otros. El caso nuestro, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, somos un pueblo que la acera de la derecha es San Sebastián de los Reyes y la de la izquierda, o la del norte y la del sur, es Alcobendas, y llevan peleados desde 1492 nada más y seguimos viviendo de espaldas un pueblo con respecto al otro.
Bueno, pues aquí acaban los trabajos que recoge el libro de las sesiones de Getafe y ahora se introduce directamente en San Sebastián de los Reyes. San Sebastián de los Reyes tuvo una ponencia inaugural que la dio el catedrático emérito Ángel Bahamonde sobre la represión que sufrieron los militares que fueron leales, fieles a la República. Este profesor no nos quiso proporcionar su ponencia porque estaba escribiendo un libro y dijo que no era el momento, y entonces lo que hemos hecho es incluir en una página un resumen de la grabación, o sea, de lo que hemos grabado hemos puesto un resumen para que sepáis, los que no estuvisteis ahí presentes, pues de qué trataba el tema. El primer bloque estaba dedicado a la represión franquista y los lugares de memoria. Como os he dicho, no pudimos llegar a presentar la segunda fase de las exhumaciones de Colmenar Viejo, pero bueno, ya os he dicho el número de restos que se lograron conseguir y que presentaremos completamente en Aranjuez. En este sentido quiero decir que tenemos un proyecto también financiado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para este año, para presentar los resultados de las exhumaciones. Entonces lo que vamos a hacer es, con una exposición fotográfica de las dos campañas, con unas vitrinas con objetos restaurados de los encontrados en las fosas, vamos a recorrernos los pueblos, fundamentalmente los pueblos que tienen fusilados en Colmenar, pero también algunos pueblos del entorno de Colmenar, aunque no tuvieran ahí fusilados. Y nos ofrecemos a poderlo llevar a cualquier otro sitio que tenga interés en saber cómo se ha desarrollado la exhumación, los trabajos de exhumación en Colmenar Viejo. Fernando Colmenarejo, con Silvia, que me parece que está por allí, y Lorenz, presentaron los trabajos, las gestiones que están haciendo para recuperar como espacio de memoria donde estuvo el destacamento penal de Chozas de la Sierra, hoy Soto del Real. Ese destacamento ha desaparecido, está en la zona, hay un puente con 8 o 9 arcos, ¿no? 11 arcos, donde bueno, pues estuvieron evidentemente muchos presos, y están en estos momentos haciendo las gestiones para conseguir que sea declarado lugar de memoria. Después el compañero de Aranjuez nos presentó lo que representó la iglesia y convento de San Pascual durante la guerra, y después Matías Biondi nos explicó cómo se utilizó en la posguerra como cárcel para las mujeres desviadas, eran las mujeres malas. En ese bloque, que son las consecuencias que trajo consigo la represión franquista, pues José Luis habló de la guerrilla franquista en Getafe, ¿no? Que eran, se conocían como los cazadores de segunda línea. Cuando ya los guerrilleros abandonan el monte, pues estas guerrillas urbanas que se montaban, pues hubo una aquí en Getafe. Manuel Ibáñez nos cuenta la segunda parte de la represión en Alcalá de Henares. Son todos los fusilamientos posteriores al fin de la guerra. Con dos compañeras de la asociación, que son nietas de dos fusilados en Colmenar, presentamos la represión de las mujeres republicanas, que, como os he dicho antes, es el 24% de los consejos de guerra de San Sebastián de los Reyes fueron sufridos por mujeres. Y Juan Luis Valenzuela nos hace una recopilación de las mujeres militaristas internacionales que pasaron por Madrid y que algunas pues son muy conocidas, ¿no? Entonces, yo creo que con esto quedó un poco visto cómo fueron las consecuencias que tuvo la represión franquista en la provincia de Madrid. Y luego la última fue la República y la Guerra Civil. Roberto hizo una comparativa entre lo que sucedió en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, dos pueblos que tienen, como os he dicho, son la misma calle, unos enfrente de los otros, y no tuvo nada que ver ni lo que pasó durante la guerra ni lo que pasó en la represión. En Alcobendas, que era un pueblo más grande que San Sebastián de los Reyes, hay 5 consejos de guerra con pena de muerte, solo fusilaron a 4 porque Quinto se murió antes, y nosotros tenemos 32 fusilados y muchísimos más, bueno, se les computó la pena y tal. O sea, no son historias comparables, ¿no? Bueno, pues seguimos viviendo al margen los unos de los otros.
Fernando Jiménez nos habla de lo que pasó en el municipio de Vallecas, de la casa. Es muy interesante porque habla de las agrupaciones, la casa del pueblo, las radios, ¿no? Se llamaban las radios, los radios. Bueno, habla de lo que es Vallecas en la ciudad y el pueblo de Vallecas. Y el puente de Vallecas, el puente y el pueblo. Sí, y bueno, yo creo que es muy interesante, sobre todo porque hay unas fotografías que son de verdad impresionantes. A mí me ha encantado ese trabajo. Tengo que decir que el componer el libro ha hecho que aprenda mucho, o sea, de todos los pueblos de la zona. Ha sido un trabajo apasionante. Sergio y Adrián han hecho un trabajo sobre los partidos, el Partido Republicano Radical Socialista, ¿no? Y el partido, bueno, no me lo sé los que es largo, pero es así. Entonces, esto jugó un papel decisivo durante la guerra y fue un papel importante en todo el país, pero aquí también en Getafe, ¿no? Y entonces describen esa época y las acciones que tomaron. Eran un perfil de gente determinado, no eran los obreros agrícolas del campo ni los jornaleros, pero hicieron, desde el ayuntamiento, tomaron grandes medidas diferentes a las que se habían tomado antes. Y de eso os hablará él o lo podéis ver en el pueblo. José Luis nos habla también de los exiliados. El exilio es un triste camino que tuvieron que coger muchísimos españoles, y aquí hay un buen grupo de gente de Getafe que se tuvo que exiliar, y hay una relación de unos cuantos de ellos que, bueno, yo creo que a los que sois de aquí os gustará conocer. Y Tomás Montero nos presenta, ese día salió el libro. Ese libro se llama Las cartas de la memoria, respuestas imposibles. Ese mismo día llegó el libro a nuestras manos, y es del colectivo Memoria y Libertad, que son familiares fundamentalmente de los fusilados en el cementerio del Este de Madrid. Entonces, esas cartas que enviaban los fusilados a su familia de despedida y que las familias no pudieron responder y responden muchos años después. Entonces hablan de objetos, de cartas, de historias. Es un libro entrañable. Bueno, hay que leerlo con un paquete de Kleenex al lado porque lloras, ¿no? Pero de verdad está muy bien editado y tiene, bueno, a mí me ha emocionado. Y ya por último la conferencia de clausura, que la dio el abogado Eduardo Ram, y que nos cuenta el auto de exhumación del Valle de los Caños. Fue una jornada muy intensa y al final tuvimos un documental que se llama Vidas Rotas, y es de los compañeros de la Asociación Memorialista de Bustarviejo, que se llama Los Barracones. Los Barracones es un destacamento penal que está ahí en Bustarviejo. Entonces van, el primer sábado de cada mes tienen visitas guiadas para ver el destacamento, y van familias descendientes de gente que estuvo allí. Y entonces un buen día pues pensaron, ¿por qué no los grabamos? Que nos cuentan las historias de sus padres o de sus abuelos. Y este documental pues lo que recoge son esas grabaciones. Es 1 hora y pico de grabaciones sobre esos niños que nacieron allí, algunos de ellos, otros no, nacieron después, pero las vivencias de esos padres, eran todos hombres, pero sus madres estuvieron en unos barracones de 2 metros cuadrados, no necesitaban policías, no se podían escapar, estaban las mujeres y los niños ahí al lado viviendo en unas condiciones pésimas, y eso se recoge en este documental. Y estos son el contenido de las jornadas y por lo tanto el contenido del libro de actas. Y ya lo único que he puesto aquí es la convocatoria de las próximas jornadas, que con mucho entusiasmo han acogido 3 asociaciones memorialistas de Aranjuez, y se van a celebrar un sábado, el 5 de octubre, en el Centro Cultural Isabel de Farnes. Y bueno, pues os esperamos a todos aquí. Simplemente para cerrar, Carmen ha explicado genial todas las ponencias. Quería haceros un repaso, ya que jugamos en casa. Vamos a hacer un repaso breve
a la ponencia que hemos hecho desde Getafe. En primer lugar, quiero destacar el trabajo de José María de Pizarrón sobre los cementerios de Getafe. ¿Qué vais a encontrar cuando veáis el capítulo de José María? Bueno, vais a encontrar los múltiples lugares de enterramiento que hubo en Getafe, tanto el cementerio municipal, el cementerio rojo en la antigua carretera de Toledo, el cementerio que se va a implantar en el Cerro de los Ángeles, e incluso, como detallaba muy bien Carmen, los propios documentos, que son hay que reconocer la labor de José María de echarle horas y horas y horas en estos temas, de las propias actas de espera de los cadáveres en el valle de Cuelga. Por otro lado, también es de destacar la aportación de José Luis Sánchez del Bosco sobre la represión franquista sobre las mujeres de Getafe, donde vais a poder conocer bastante pormenorizadamente cuál era el sistema de represión franquista, la detención, la denuncia, la falta de garantías, las palizas, las vejaciones, la sumisión ante ya la imposibilidad en muchos casos de poder obtener un trabajo, para posteriormente explicarnos, por un lado, cómo fue la represión en genérico en Getafe, que mayoritariamente fue sobre hombres, pero que también hubo represión sobre mujeres, en concreto sobre 31 mujeres, que no se me equivoco en el dato. La mayoría de ellas superaban el 50%, que tenían menos de 40 años, solo en 2 casos tenían más de 60 años, y lo vais a poder conocer a muchas de estas mujeres, algunas: José Pariunta, Félix Augena, Ángela González, Magdalena Fernández, Eulalia Román San José, hermana de además, pues, uno de ellos se tuvo que ir al exilio, que también José Luis lo detalla en su capítulo. En cualquier caso, capítulo que tanto el de José Luis como el de José María, que van alumbrando o van poniendo mayor luz sobre un periodo que hasta el momento tenía muchísimas sombras. Y por último, de esa primera jornada que celebramos en Getafe, hay un tercer capítulo redactado por el propio José Sánchez Profe y por mí, sobre el Ayuntamiento de Getafe durante la Segunda República, donde hacemos un análisis tanto de las elecciones municipales de 1931, quiénes se presentan, bajo qué bandera, mostrando cómo los antiguos notables del pueblo se cambian de chaqueta, dejan de ser partidarios de la dictadura de Primo de Rivera y ahora son republicanos, y mostrando las dos corporaciones que hubo en aquellos años, del 31 al 36, una primera corporación republicana moderada, como digo, de los antiguos caciques del pueblo, pero vestidos con traje republicano, y por otro lado, de la corporación municipal que va a gobernar en el municipio desde marzo de 1936, después de la victoria del Frente Popular, hasta noviembre de 1936, en su mayoría, en su mayoría formado por las organizaciones obreras de la UGT y por Izquierda Republicana y el PC, mostrando en este caso tanto un análisis socioprofesional a qué se dedicaban, de dónde eran. Por ejemplo, en el caso de la primera corporación, la mayoría de Getafe; en el caso de la corporación obrera, la mayoría eran inmigrantes, tenían arraigo en el municipio, y a qué se dedicaban. Que son de los antiguos notables, la mayoría propietarios del pueblo de tierras. En el caso de la corporación de Popular, pues todos eran trabajadores manuales, trabajaban en Ericsson, trabajaban en casa, eran jornaleros del campo. Y por otro lado, mostrando las principales medidas y las acciones que desarrollaron tanto una corporación. Eso en cuanto a los 3 capítulos que tienen que ver con la jornada de Getafe. En cuanto a la jornada de San Sebastián, en 3 capítulos. El primero sobre el exilio republicano, en el que el propio José Luis, porque le gusta escribir mucho y investigar mucho también, aborda el caso del exilio republicano y de los exiliados republicanos de Getafe. Mostrando una de las fuentes, que esto es a lo mejor más hace para cafeteros y a los que para historiadores, una de las fuentes que desde el Ministerio se ha empezado a digitalizar, las fuentes del Jari y del Sere, que son las fuentes de los exiliados, por un lado de Jari de Galicia Prieto y por otro el Sere de Juan Negrino,
mostrando las fichas de los exiliados que se fueron a México, pero no exclusivamente mostrándonos quiénes se habían ido a México, sino también hablándonos de todos los exiliados que se marchan a Francia, que están luego en los campos de Argelès, de Saint-Cyprien, de Páramo y también todos los exilios que se conocen a otros países latinoamericanos o que se producen incluso en el norte de África o en Rusia. ¿Puedo hacer un inciso? En el tema de los exiliados, quería simplemente deciros que aquí hay una hija de exiliados, que es mi amiga Violet, que viene de París. Su papá fue exiliado de Caravaggio, ¿verdad? Republicano, y ahí la tenéis como exiliada, hija de exiliado. Es un aplauso para él. Más atrás, un poquito más atrás, tenemos una nieta del exiliado. También. Tenemos una nieta del exiliado. En el libro aparece un dibujo al carboncillo que le hicieron a su abuelo en un campo de Costa Rica. Sí, está ahí atrás. Si quiere Es un aplauso para ellos también. La nieta del exiliado por parte del mal, materna, pero por parte paterna, su abuela, Josefa Yunta, es una de las principales dirigentes de mujeres en el Getafe republicano y en el Getafe de la Madrid. Su actividad que consistió en abrir un taller para hacer ropa para el ejército rojo, le valió una pena de 30 años. Se llama Josefa Yunta, también está aquí su nombre. Un aplauso. Luego, aparte de ese capítulo sobre el cierre republicano, también podéis encontrar otro capítulo comparativo entre el radical socialista en Getafe y Leganés. El Partido Republicano Radical Socialista es un partido que tuvo implantación en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, que van a ser muy activos en la constitución de la Segunda República y que van a tener un protagonismo bastante importante durante los primeros años republicanos hasta que estalla por mí, básicamente, por definirlo así de alguna manera. Y en ese capítulo que vimos tanto Adrián como yo, Adrián además aún no ha podido ir, está viviendo ahora en Barcelona, hacemos una comparativa entre el radical socialismo en Getafe y Leganés, mostrando por un lado que hubo bastantes similitudes tanto en las políticas públicas que desarrollan dentro del ayuntamiento, pero que a la hora de escoger las relaciones con las organizaciones, pues en Leganés tiene una convivencia mucho más intensa con las organizaciones obreras sujetistas, con el Partido Comunista y demás, mientras que en Getafe la relación es un poco más de aquella manera, vamos a decir, más conservadora por lo general. Y por último, también podéis encontrar en este libro de actas el capítulo que también ha redactado José Luis Sánchez del Pozo sobre la guerrilla antifranquista y sobre el grupo de Getafe en 1946, donde repasa por un lado las diferentes etapas de la guerrilla, tanto de la Unión Nacional, explicando un poco en qué consiste la Unión Nacional Española y la estrategia que hay desde el propio Partido Comunista, explicando también las fases de la invasión del Val de Arán, y donde por último nos habla del grupo guerrillero de Getafe, de esas 9 personas que formaron el grupo de guerrilleros de Getafe, 8 hombres y una mujer, los cuales todos fueron enjuiciados y uno de ellos, Francisco Gasco, terminó asesinado por la dictadura. Os animo encarecidamente a comprar este libro, lo que lo habéis comprado ya, no solo por las aportaciones de Getafe, que creo que son muy buenas y con mucha calidad, que además a mí me alegra de poner en conjunto, como bien explicaba Roberto al principio, muchas veces hay muchos investigadores locales que vamos haciendo cosas despediadas, poner todo en conjunto es un placer y un privilegio. Todos los capítulos que están en este libro tienen muchas horas de investigación, muchas horas de pasión también por descubrir la verdad, la justicia y para hacer reparación y que esto no se repita. Entonces, simplemente daros las gracias por venir hoy aquí y lo dicho, os insto a que compréis el libro porque merece mucho la pena. Es una
olvidado cuando he presentado el índice que hay un trabajo, a mí me ha parecido importante también, que habla de los presos de la Comunidad de Madrid que estuvieron en el fuerte de San Cristóbal y tienen, que está en Pamplona. Entonces, ella tiene recopilados 500 y pico, pero faltan muchos libros de registro y probablemente hubiera más. Pero no es ninguna tontería los presos que estuvieron en el fuerte de San Cristóbal, ¿no? Y se me ha olvidado decirlo antes. Bueno, pues si tenéis algo que decir y comentar, compañeros de Aranjuez, ¿cómo va el tema? ¿Cuántas solicitudes habéis recibido para...? Eso no lo decimos todavía. Es hasta mayo, ¿no? Es hasta mayo, tenemos todavía plazo. Hasta el 17 de mayo hay plazo todavía para presentar las propuestas. Y bueno, pues os contamos un poco, sobre todo que conozcáis un poco quién somos las organizaciones que lo estamos haciendo. Son tres asociaciones de Aranjuez. Es la primera vez que nos juntamos las tres para hacer un proyecto en común, o sea que también estamos muy contentas de ello. Y bueno, una de ellas es la Asociación Cultural La Casa Negra, que es la más veterana de las tres, ya como 5 años ya recopilando la otra historia de Aranjuez, porque bueno, la historia de Aranjuez todos conoceréis, de su palacio, pero nosotros hablamos de los otros habitantes, ¿no? de las mujeres, de los hombres, de sus luchas, de sus pérdidas. Y luego está, se las voy a leer, las voy a leer porque tiene un nombre muy largo, no me lo quiero dejar. Es la Asociación para la Conservación de la Memoria de los Fusilados y Fusiladas y Represaliados en Aranjuez tras la Guerra Civil. Esta asociación, que es la más antigua, porque la verdad que ellos empezaron a organizarse en el año 76, en 1976, que sin ningún permiso de nadie, los pidieron el permiso, pero fueron todos delegados, abrieron la fosa común donde estaban sus familiares, sacaron los restos, hicieron un mausoleo en el cementerio de Aranjuez. Entonces se hizo como se hizo, se contaron cadáveres, se contaron esqueletos y se volvieron a otra vez en los restos donde estaban, en el patio civil, que son los fusilados que han sido entonces no están enterrados en Tierra Santa y los otros donde están. Todo el mundo, todos los que están allí, fueron fusilados y fusiladas del campo de concentración que estaba en Aranjuez, que es que Matías y Pepe cuentan en lo podéis ver toda la historia, que es el convento de San Pascual. Y la otra asociación, o sea, por eso digo que es la más antigua, pero se han creado como asociación hace 1 año y pico. Son todavía familiares, tienen familiares más jóvenes, siguen todavía los pioneros, ya gente muy mayor, y bueno, pues nos parece que es un logro que hayan estado organizadas y organizados tantos años hasta ahora, que encima sean acogedores ahora de estas jornadas. Y luego la tercera asociación es la Asociación para la Recuperación y la Construcción de la Memoria Histórica de Aranjuez, que también lleva ya bastantes años en Aranjuez funcionando. Bueno, por suerte contamos también con la organización de los veteranos, que nos vais a seguir echando una mano en ello, que además habéis dejado el listón muy alto y bueno, esperamos que se haga a la altura. Os cuento un poco, tenemos todavía poco, estamos esperando todavía los trabajos, que hasta el 17 de mayo tenéis tiempo para presentarlos. Entonces, cuando ya tengamos los trabajos podremos hacer el programa. Lo que sí en el programa ya hemos organizado es un paseo por Aranjuez, con el título es Aranjuez no tan real, parece que le llamábamos, que será Pepe Martín, que hizo la ponencia el año pasado. Pues este año su ponencia es un paseo por Aranjuez para contaros en vivo y en directo esos espacios de memoria en los que hemos escrito, pues que nos podáis acompañar. Las jornadas de mañana y de tarde. Entonces estamos organizando la comida, todo está por hacer, pero posiblemente lo hagamos gracias a la ayuda de los compañeros y compañeras del Cine de Aranjuez, que estrenan local y nos invitan allí a organizar la comida, porque estamos buscando un sitio amplio, que se acerca, que sea accesible. El local de CNT pues va a estar perfecto para la ocasión. Y poco más. Estaba escuchando antes a Roberto, pues los objetivos de estas jornadas, pues los objetivos de la jornada de Aranjuez siguen siendo los mismos. Ampliamos, puede ser que en 2, queremos ampliar no solamente el núcleo de los pueblos de Madrid, sino ampliar otras poblaciones con las que tenemos mucha conexión, como puede ser con Cuenca o con Ocaña.
En Cuenca ya sabemos que la Asociación de Recuperación de Memoria Histórica de Cuenca, que se encuentra en Tarancón, pues ya va a participar en las jornadas. Con Aranjuez, particularmente, tenemos muchísima conexión, era la misma vía de tren, o sea que hay muchas cosas que nos unen con estos pueblos de Madrid. Y además están igual, o sea, tienen una historia que contar que no ha sido escuchada y que creemos que es una oportunidad para hacerlo. Y luego que ampliamos un poco la época de tratamiento, no llegamos solamente hasta los represaliados del franquismo, sino que llegamos a la transición. Vemos que la transición es una época que está muy mal escrita, entonces queremos, bueno, pues animarlos a participar con esa época, ¿no? Con la época de la transición. Y no sé, si queréis, pues nada, pues que nos vemos en octubre en Aranjuez y esté todavía tiempo de participar con ponencias, difundiendo, asistiendo y nada más. Muchas gracias. Los temas de memoria son extremadamente importantes en un momento como este, donde ves por casualidad que nuestra derecha extrema o extrema derecha, como queréis llamarlo, utiliza la coartada de la convivencia. Y dice, no, memoria histórica no, con convivencia. Bueno, no es por casualidad que estos son las de la única derecha europea donde no hay ni un gramo de antifascismo. Todas las derechas europeas tenían algún antifascista, aunque fuera Charles de Gaulle. Nuestra derecha nunca hizo una revisión de su historia. No hizo una revisión de su historia porque le llevaría lo necesario para revisarla. Y es establecer que aquí tenemos una guerra que empezó así. Aquí tenemos una guerra donde ambos bandos reprimieron. Pero sin duda alguna, con motivos y con procedimientos absolutamente diferentes. Por supuesto que hace falta convivencia, pero convivencia reconociendo la necesidad, reconociendo que no hay más memoria que aquella que en el ejercicio de la libertad nos permite conocer lo que ocurrió. Si no sabemos lo que ocurrió, ¿con quién vamos a coincidir? Muchas veces algunos me han comentado, es que yo tuve que estar años viviendo con aquellos que sabía que habían matado a mi padre. Me lo tragaba y convivía con ellos. Bueno, pues por supuesto la memoria, siempre aguachito, pero con conocimiento, es esencial. Y más ahora mismo frente a la convivencia, que vete a saber en qué consistirá. Y por otro lado decir que bueno, aquí en Getafe seguimos haciendo lo que podamos. La semana, los dos siguientes martes de este mes, vamos a tener aquí mismo a las 6:30 actos sobre historia de Getafe, pero historias de Getafe relacionadas con la guerra civil, con los protagonistas de aquellos tiempos, con los lugares de memoria, para que si alguno de los que sois de Getafe queréis darse una vuelta por aquí, pues tanto el día 16 como el día 23, martes, pues tendremos actividades de memoria en este Congreso Universal. Y si alguno se anima a participar en la web, que no se crea que esto es cosa de especialistas, ¿no? En todo caso, los especialistas necesitamos de los que se supone que no son especialistas, ¿sí? Las cosas que me han contado de José María para mí han sido muy importantes. Simplemente relatos personales, relatos de familias, serían seguramente mucho más útiles de lo que vosotros, historias de vida, serían seguramente mucho más útiles de lo que vosotros pensáis. Si alguno le apetece poner sobre el papel la historia de su familia, pues a lo mejor se encuentra cosas sorprendentes. Si alguno con eso sería suficiente para participar en esta jornada. Yo soy de Getafe, necesito ayudarlo si alguno queréis. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, primero dar las gracias y la enhorabuena por este trabajo tan importante que estáis haciendo a la Comunidad de Madrid. Yo creo que no se debe parar solo en Aranjuez, sino que debe seguir, porque es muy importante y más ahora reivindicar la memoria para seguir adelante, claro. Y como no podía ser menos, aquí también cabe una cuña de publicidad. Y es que el domingo es el Día de la República
y tenemos que asistir porque es muy importante, así que adelante y nada más.